Hoy iniciamos la tercera semana del tiempo ordinario y para este día la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 1, 14 al 20. El texto dice así: Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía: Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo: Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Como saben, los domingos seguimos un ciclo de lecturas distinto al de los días de semana. Si seguimos solo las lecturas dominicales, en 3 años habremos leído los 4 evangelios. Y si seguimos solo las lecturas en días de semana, en 2 años habremos leído todos los evangelios. Este año, en domingos, estamos en el ciclo B, en donde se lee principalmente a Marcos. Y en los días de semana estamos en el año impar, en donde también se está leyendo a Marcos. Así es que es inevitable repetir algunas lecturas. Pero la repetición es de enorme ayuda para penetrar en los misterios de nuestra fe. En este domingo el tema que la Iglesia nos invita a meditar es doble. Primero, nos invita a meditar en el anuncio de Jesús y después en la invitación que Jesús hace a los suyos. Marcos empieza el relato de hoy diciéndonos que cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Recordemos que los deseos del Bautista fueron preparar al mundo para la llegada del Mesías. Para ello, era necesario convertirse, mirar la vida de otra manera, mirarla desde los ojos de Dios. Por eso Juan proclamaba: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. No olvidemos que el primer deseo de Dios es que todos vivamos y seamos felices. Y para que vivamos y seamos felices, es necesario que nos convirtamos, que cambiemos de vida y nos volvamos a Dios, que vivamos para Él y no para sí. Sabemos también que Jesús no solo conoció al Bautista, también lo escuchó y estuvo al corriente de su mensaje. Y se hizo bautizar por él, indicándonos así no solo su aprobación a lo que anunciaba Juan, sino también su deseo de poner en práctica el mensaje. Pero arrestaron a Juan, y su arresto fue sin duda un golpe muy duro para el Señor. Parece que Jesús lo apreciaba mucho, pues cuando lo matan y le avisan que ha muerto, dicen los textos que, conmovido, se retiró al monte solo a orar. En cualquier caso, todo indica que el arresto y muerte de Juan fue lo que empujó a Jesús a tomar la posta y continuar con el anuncio del reinado de Dios. De hecho, en un inicio, el anuncio de Jesús fue muy parecido al de Juan. Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Más adelante, sin embargo, los evangelios nos enseñan que el anuncio de Jesús se va a distanciar del de Juan y será una buena noticia que superará de lejos a la del Bautista. ¿Y cuál es el anuncio de Jesús? Que está cerca el reinado de Dios y por ende que está cerca la posibilidad de un mundo nuevo, renovado. Y a diferencia de Juan, Jesús no anuncia un reino de juicio ni de castigo. Él anuncia un reino de paz, de misericordia, de justicia y de verdad. Porque el deseo del Padre es que todos vivamos y seamos felices. Y este será también el deseo de Jesús. Es urgente pues que Dios reine para que esta vida sea plena y feliz. Porque Él es verdadera paz y verdadera justicia. Pero un mundo nuevo solo será posible cuando ayudemos a Dios a reinar.
y lo ayudamos volviéndonos a Él y haciendo solo lo que Él quiere. Es pues necesario convertirnos, reorientarnos hacia Dios, vivir haciendo su voluntad, pero no por temor, sino por amor. Y Jesús nos va a invitar a volver al Padre, pero a través del perdón, de la ayuda desinteresada y del servicio al más necesitado. Esta es la enorme tarea que Jesús tiene por delante. El segundo tema que la Iglesia nos propone meditar en el día de hoy es la invitación de Jesús. Todo anuncio produce reacción en los oyentes, y esta reacción exige una definición de parte de quien escuche el anuncio. ¿Y qué reacción nos produce escuchar el proyecto de Jesús? ¿Queremos que Dios reine? ¿Nos interesa un mundo nuevo en donde haya paz y justicia? ¿Estamos dispuestos a convertirnos para lograr esto? ¿Queremos comprometernos a servir, a ayudar, a compadecernos y a perdonar? El Evangelio de hoy nos enseña cómo hay que responder y nos habla de dos parejas de hermanos que escucharon el mensaje de Jesús para que nosotros tomemos ejemplo y hagamos lo mismo. Nos dice el texto que un día, mientras Jesús pasaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ser pescador de hombres significa buscar atrapar a los hombres para que vivan. Es decir, llevarlos a la vida y enseñarles el camino que los lleva a la felicidad. Significa empeñarnos y trabajar para que todos volvamos a Dios y vivamos. Entonces los dos hermanos, al oír la invitación de Jesús, decidieron unirse a su proyecto. Y esto supuso hacer del proyecto de Jesús su primera prioridad. El Evangelio expresa esto diciendo: inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Dejaron las redes significa que en adelante lo que más les importará será buscar que todos vivan, pues esto es lo que Dios desea. Y que todo lo demás que tienen y quieren, como su familia y sus redes, pasa a un segundo lugar, después de Dios. El texto nos dice también que un poco más adelante, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que también estaban trabajando. Estaban en la barca de su padre, limpiando las redes. Marco nos cuenta que Jesús los llamó y que ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Es de notar que Zebedeo y sus hijos tenían una posición económica acomodada. Eran propietarios de al menos una barca y tenían jornaleros que trabajaban para ellos. Sin embargo, el proyecto que les presentó Jesús fue tan extraordinario y entusiasmante que estuvieron dispuestos y decididos a poner en segundo lugar lo que hasta entonces habían venido haciendo y dedicarse íntegramente a ayudar a Jesús a dar vida. Poner a Dios y a sus deseos como primera prioridad significa que todo, incluyendo la familia y las seguridades, pasa a un segundo lugar. Pero ello no significa que no importe la familia y lo que tenemos y queremos. Al contrario, nos seguirá importando mucho. Lo que significa es que en toda decisión que tomemos, debemos elegir a Dios primero. Es decir, elegir lo que es verdad, lo que es justo y lo que es correcto, por encima de nuestras familias, de nuestras seguridades y de lo que más queremos. Debemos suponer que estos 4 buscadores habían venido escuchando a Jesús y se habían entusiasmado con su proyecto de un mundo nuevo. Y por tanto, no es extraño imaginar que cuando Jesús los invitó a unirse a su proyecto, ellos aceptaron inmediatamente. Más aún, debieron contagiarse del entusiasmo de Jesús por procurar que su Padre reine. Marcos subraya que debieron entusiasmarse a tal punto del proyecto de Jesús que lo hicieron la única prioridad de sus vidas. Lo pusieron por encima de los trabajos y actividades que en ese momento tenían. En conclusión, los invito primero a ver cómo está el mundo y ver que, desgraciadamente, está de cabeza.
y que hay corrupción e injusticias por todas partes. Segundo, ver que Dios quiere que el mundo sea mejor para todos y que nosotros nos gustaría que así sea. Todos quisiéramos paz, justicia verdadera, fraternidad, bienestar y tranquilidad. Todos quisiéramos evitar rupturas, sufrimientos, necesidades, dolores y muertes. Y Jesús nos anuncia que esto es posible, que es posible un mundo nuevo. Pero para lograrlo hay que buscar por todos los medios que Dios reine. Y tercero, considerar qué debemos hacer. ¿Aceptamos su invitación para ayudarlo a cambiar el mundo viviendo como Él nos propone? Es decir, ayudar, servir, perdonar, compartir, dar. Aceptar su invitación significa hacer lo que hizo Jesús. Y esto exige poner a Dios primero. Esto es, poner la verdad, la justicia y la vida por delante y por encima, hasta de lo que más queremos. Si queremos hacerlo, lo primero es conocer cada vez más al Señor, enamorarnos de tal forma del proyecto de Jesús al punto de convertirlo en la única prioridad, en la pasión de nuestras vidas. Y debemos conocer su camino, es decir, debemos aprender cómo hay que vivir para permitirle a Dios reinar. Pidámosle a Dios su ayuda para enamorarnos más de Él y de sus deseos, para que podamos responder como respondieron los primeros discípulos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.